Dicen que la verdadera acción en Hollywood nunca ocurría en el set. Sucedía en los cuartos de atrás, en las mesas de póker y en terrenos que nadie quería, hasta que una estrella los compraba. Por cada película exitosa, había un negocio secreto, una inversión arriesgada o una fortuna perdida, persiguiendo la próxima gran cosa. ¿Por qué tantas estrellas apostaron su dinero en sueños descabellados? ¿Y cómo esos riesgos cambiaron Hollywood para siempre? A veces, los grandes guiones se escribían en libros de contabilidad, si sabes dónde buscar. El paraíso de juego cubano, de Errol Flynn. Cuando la mayoría de la gente piensa en Errol Flynn, recuerdan al héroe desafiante y despreocupado que se balancea de las candelabros o ríe frente al peligro en la pantalla grande. Pero a finales de la década de 1950, en el apogeo de su fama desvanecida y deudas crecientes, Flynn puso su mirada en algo mucho más arriesgado que las películas de piratas, una apuesta en la vida real que lo enredaría en el huracán de la historia. Cuba, entonces conocida como el Parque de Diversiones de América, estaba inundada de dinero de la mafia estadounidense, excesos de celebridades e intriga política. Los casinos y clubes nocturnos de La Habana eran un imán para los ricos del mundo, y todos querían una parte de la acción. Errol Flynn, siempre inquieto y persiguiendo la próxima gran oportunidad, vio una oportunidad para reinventarse, no solo como estrella de cine, sino como magnate de los negocios. Con su carisma y una reputación por vivir al límite, Flynn fue abordado por un grupo de inversionistas estadounidenses adinerados que querían construir un complejo turístico y de casino de lujo en una de las islas más prístinas de Cuba. La propuesta era irresistible, un retiro privado donde los ricos y famosos del mundo podían beber, bailar y apostar en secreto, lejos de las miradas indiscretas del continente y de los periodistas estadounidenses entrometidos. A Flynn se le prometió no solo una participación en la empresa, sino un papel protagónico como su figura pública, una oportunidad de oro para revivir su fortuna. Con dinero prestado, el sindicato comenzó a invertir en el desarrollo de terrenos, equipos de casino y planes lujosos. Flynn estaba en todas partes, codeándose con políticos, brindando por la empresa en La Habana y vendiendo la visión de un Montecarlo caribeño a su círculo de amigos de Hollywood. Estrellas, socialites y empresarios, todos querían participar, enviando dinero al sur con la esperanza de futuros premios gordos, pero Flynn y sus socios no vieron la tormenta que se avecinaba sobre Cuba. Mientras elaboraban planos y organizaban fiestas, la revolución de Fidel Castro tomaba fuerza en las montañas. Los rebeldes marchaban cada vez más cerca de La Habana, mientras el proyecto del casino de Flynn se acercaba a su finalización. Algunos afirman que Flynn, quien nunca evitaba la aventura, incluso conoció a Castro personalmente, aunque si fue como un turista curioso o un inversor secreto, sigue siendo materia de leyenda. Luego, en enero de 1959, la revolución estalló. El régimen de Batista cayó, los casinos fueron cerrados y las propiedades americanas fueron incautadas de la noche a la mañana. El paraíso de Flynn quedó en manos enemigas, sin terminar, abandonado e inútil. Los inversionistas lo perdieron todo. Flynn, siempre un sobreviviente, se lo tomó a la ligera en público, pero en privado, la pérdida le afectó profundamente. Durante el resto de su vida, el sueño de un imperio cubano lo persiguió. Otra historia de advertencia de una estrella que nunca pudo resistirse a una última apuesta. La toma de control de TWA por Howard Hughes y el Spruce Goose. Howard Hughes era el tipo de figura que hacía que Hollywood pareciera tranquilo. Nacido en la riqueza, impulsado por el genio y la locura en igual medida, cruzaba los mundos de la aviación, la ingeniería y el espectáculo como un coloso. Pero detrás del glamour de los romances de alto perfil de Hughes y las producciones taquilleras, había un patrón de obsesión con inversiones que podían eclipsar las fortunas y las locuras de estudios enteros. La historia realmente despega con la apuesta de Hughes por dominar los cielos a través de Trans World Airlines, TWA. Para la década de 1930, las aerolíneas eran el futuro, y Hughes, ya próspero por las ganancias de las películas y la Hughes Tool Company, vio la aviación como su nuevo escenario. Comenzó a comprar acciones de TWA discretamente, eventualmente tomando el control e impulsando a la compañía hacia una era de innovación vertiginosa. Hughes invirtió decenas de millones en nuevos aviones, nuevas rutas y nuevas tecnologías, prometiendo hacer de TWA la joya del viaje aéreo global. Bajo su dirección, TWA adquirió el elegante Lockheed Constellation, un avión tan avanzado que parecía salido directamente de una ciencia ficción.
película. Pero el apetito de Hughes por lo espectacular no terminó allí. A la sombra de la Segunda Guerra Mundial, concibió el H-4 Hércules, más conocido como el Spruce Goose, un hidroavión de tamaño casi mítico, diseñado para transportar hombres y materiales a través de océanos. El gobierno financió el proyecto como una posible solución a los bloqueos de submarinos, pero al terminar la guerra, la necesidad de tal coloso se evaporó. Hughes, reacio a dejarlo ir, invirtió millones de su propio dinero en completar el prototipo, decidido a demostrar que los escépticos estaban equivocados. Lo que siguió se convirtió en leyenda. En 1947, ante un grupo de periodistas escépticos, Hughes pilotó personalmente el Spruce Goose en su único vuelo, un breve salto sobre el puerto de Long Beach que fue noticia, pero no convenció a nadie. El colosal avión fue discretamente dejado en desuso, un monumento del tamaño de un hangar tanto a la ambición como a la extravagancia. Los accionistas y socios comerciales se inquietaron a medida que el secretismo obsesivo y el gasto errático de Hughes empezaron a poner en peligro a TWA. Las batallas en la sala de juntas se volvieron feas. Durante años, Hughes utilizó maniobras legales y fondos personales para mantener el control, negándose a dejar que su aerolínea se le escapara incluso cuando las deudas de la compañía aumentaban. A principios de la década de 1960, tras demandas y el escrutinio regulatorio, Hughes finalmente perdió su control sobre TWA. Se alejó, maltrecho. Su fortuna personal se redujo, pero su reputación como el inversor más salvaje e incontenible de Hollywood quedó asegurada para siempre. El legado de Hughes sigue siendo una advertencia sobre la delgada línea entre la genialidad y la imprudencia. Un recordatorio de que en Hollywood, incluso los sueños más extravagantes pueden convertirse en costosas pesadillas. El escándalo del petróleo del Hotel Beverly Hills. Para los forasteros, el Hotel Beverly Hills fue y sigue siendo el símbolo definitivo del glamour de Hollywood. Es donde las estrellas se registraban para escapar del escándalo, donde los magnates cerraban acuerdos millonarios con martinis, y donde la prensa mundial aguardaba junto a la icónica entrada verde y rosa para vislumbrar a la realeza del cine. Pero a finales de la década de 1940, los exuberantes jardines y las canchas de tenis del hotel se convirtieron en el epicentro de uno de los esquemas de inversión más audaces que jamás haya visto el Hollywood clásico, un plan que prometía oro negro bajo las bugambilias. Comenzó con susurros entre la élite de la ciudad. Había rumores de que ricos yacimientos de petróleo, al igual que aquellos que hicieron prosperar a Los Ángeles décadas antes, podrían estar ocultos bajo el hotel y su exclusivo vecindario. Un equipo de geólogos y promotores de habla rápida comenzó a circular por Beverly Hills, ofreciendo a estrellas y jefes de estudio una propuesta que no podían rechazar. Por una generosa inversión, los inversores podrían reclamar una participación en una nueva empresa de perforación de petróleo, con derechos para excavar justo debajo del Hotel Beverly Hills, y propiedades adyacentes. La oferta era irresistible. El petróleo ya había convertido partes de Los Ángeles en millonarios instantáneos, y quién no querría hacerse rico mientras disfruta de champán al lado de la piscina. Antes de mucho, el plan había atrapado a un quién es quién de la era dorada de Hollywood. Actores, agentes, productores e incluso algunos directores firmaron cheques. Cuanto más exclusiva era la lista, mayor era la presión para entrar antes de que los pozos explotaran. Pero las verdaderas riquezas no estaban en el suelo. Estaban en los bolsillos de los estafadores. A medida que el dinero entraba, los estafadores montaron un espectáculo de perforación exploratoria, completos con equipo alquilado, visitas guiadas al sitio y encuestas geológicas fabricadas. Cualquier indicio de petróleo era suficiente para mantener la esperanza y las nuevas inversiones fluyendo. La verdad se desenredó lentamente, ya que la perforación repetida no arrojó nada más que tierra y desilusión. La sospecha se convirtió en indignación cuando algunos inversores finalmente exigieron ver los libros. Los promotores desaparecieron casi de la noche a la mañana, su estafa expuesta justo cuando la policía y los abogados se acercaban. Las estrellas a quienes se les había prometido fortunas perdieron sus inversiones, y los dueños del hotel se apresuraron a salvar sus reputaciones. Después, el escándalo del petróleo del Beverly Hills Hotel se convirtió en una leyenda de advertencia en Hollywood, un recordatorio de que en una ciudad construida sobre ilusiones, incluso los ricos y famosos podían caer por un guión que era demasiado bueno para ser verdad. Y por un breve y extraño momento, el glamour del viejo Hollywood chocó con la dureza de los campos petroleros, dejando solo rumores y arrepentimiento burbujeando bajo las palmeras. El esposo de Clara Bow y el fiasco del hipódromo. Clara Bow, la chica original de Hollywood, no era ajena al foco de atención ni al escándalo.
pero ni siquiera ella pudo haber predicho el desastre que se desarrollaría cuando su esposo, Rex Bell, un encantador actor de vaqueros y más tarde un político de Nevada, arrastró a la élite de Hollywood a un esquema de inversión en un hipódromo que parecía glamuroso en papel, pero terminó en desamor, demandas y fortunas rotas. Rex Bell nunca se conformó con ser solo el esposo de una estrella de cine o jugar un papel secundario en la vida llena de tabloides de Clara. Estaba inquieto, siempre buscando la próxima gran cosa, el trato que lo convertiría en una leyenda por derecho propio. El negocio de las pistas de carreras, pensó él, era su boleto para salir de su sombra y entrar en el mundo de los magnates. En ese momento, el sur de California estaba experimentando un auge en las carreras de caballos. Santa Anita Park estaba atrayendo grandes multitudes, y el dinero grande cambiaba de manos más rápido de lo que los caballos podían correr. Bell comenzó a hablar de un nuevo plan audaz. Ayudaría a construir y gestionar un hipódromo de lujo justo a las afueras de Hollywood, un lugar de recreo para celebridades y miembros de la alta sociedad donde se podrían ganar fortunas en una sola tarde. Presentó la idea en fiestas de cóctel y reuniones de club, convenciendo a algunas de las personalidades más rentables del área para que invirtieran. Con el nombre de Clara Bow dando al proyecto un aire de legitimidad, estrellas como Gary Cooper, Carole Lombard e incluso algunos importantes jefes de estudio se unieron, seducidos por la promesa de glamour interminable y ganancias fáciles. Por un tiempo parecía que Bell realmente podría lograrlo. Los planes eran grandiosos, los diseños exuberantes, y la prensa de Hollywood estaba emocionada. El dinero fluía y se compraron terrenos en las afueras de Los Ángeles. Pero a medida que los costos se dispararon y los retrasos aumentaron, empezaron a aparecer fisuras. Los permisos clave se retrasaron y la gestión estaba atascada en luchas internas. Para mantener el proyecto a flote, Bell y sus socios comenzaron a pedir prestado de los fondos entrantes de los inversores para cubrir los crecientes gastos. Un castillo de naipes financiero que solo se sostuvo mientras continuaba el entusiasmo. Cuando la pista finalmente abrió, la asistencia fue decepcionante, y la operación rápidamente perdió dinero. La prometida experiencia de lujo se vio afectada por una construcción deficiente, escándalos de gestión y una serie de malas publicidades. Los inversores empezaron a sospechar que les habían vendido una fantasía, y las demandas comenzaron a acumularse. La misma Clara Bow, quien inicialmente había avalado el proyecto, quedó devastada cuando su nombre fue arrastrado por el barro por asociación. El fiasco del hipódromo se convirtió en una advertencia para las figuras poderosas de Hollywood. No todos los guiones llevan a un final feliz. En las secuelas se perdieron fortunas, las amistades se deterioraron y el matrimonio de Clara y Rex sufrió. Lo que se suponía que iba a ser un brillante monumento al éxito se convirtió en una advertencia. Un recordatorio de que incluso las luces más brillantes pueden proyectar las sombras más largas, especialmente cuando el dinero y la confianza están en juego. Charlie Chaplin y el desastre bancario en Europa de United Artists. Charlie Chaplin, quizá el rostro más reconocible del mundo durante la era del cine mudo, nunca se conformó con solo hacer el papel de tonto en pantalla. Fuera de la pantalla, era un hábil y ambicioso hombre de negocios. Uno de los miembros fundadores de United Artists, el estudio revolucionario creado para que las estrellas pudieran controlar sus propios destinos y ganancias. Pero incluso Chaplin, con toda su astucia y escepticismo, no fue inmune a los peligros de los esquemas de inversión internacional que parecían demasiado buenos para ser verdad. A finales de los años 30, United Artists estaba sentado sobre enormes ganancias de Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y otras leyendas. El mundo, sin embargo, estaba al borde de la guerra, y todos buscaban refugios seguros para su dinero. Chaplin y sus socios comenzaron a trasladar grandes sumas de dinero del estudio a bancos suizos y a otros bancos europeos, atraídos por promesas de crecimiento libre de impuestos, privacidad absoluta y tasas de interés lucrativas. La estrategia parecía sensata. Los centros financieros de Europa eran legendarios por proteger la riqueza de la élite mundial, y el secreto bancario suizo era casi mítico. Asesores y los llamados expertos financieros se lanzaron, prometiendo a United Artists una variedad de instrumentos offshore y cuentas especiales. El estudio invirtió millones en estos bancos extranjeros, convencido de que estaba superando tanto al servicio de impuestos internos como a cualquier futura agitación política estadounidense. Chaplin mismo, siempre preocupado por que el gobierno confiscara sus activos, abogó personalmente por mantener una parte sustancial de su fortuna en el extranjero. Pero la realidad pronto intervino. El estallido de la Segunda Guerra Mundial sumió a los mercados financieros europeos en el caos. Los bancos cerraron.
Los gobiernos congelaron las cuentas extranjeras. Cuentas y contactos antes confiables desaparecieron de la noche a la mañana. Los ejecutivos de United Artists se apresuraron a asegurar sus fondos, pero rápidamente descubrieron que grandes sumas simplemente se habían evaporado, perdidas por quiebras bancarias, incautaciones del gobierno o fraude descarado. En algunos casos, los bancos habían invertido imprudentemente o nunca habían protegido realmente el dinero. Para Chaplin y United Artists, las pérdidas fueron asombrosas. Las batallas legales se prolongaron durante años, pero la mayor parte del dinero nunca se recuperó. El escándalo se mantuvo principalmente en silencio. Nadie quería que el público supiera que el estudio cinematográfico más poderoso del mundo había sido burlado por banqueros extranjeros y una red de intermediarios turbios. El propio Chaplin reflexionaría más tarde, con su característico humor negro, que era más fácil ganar millones en Hollywood que mantenerlos seguros en Europa. El desastre bancario de United Artists se convirtió en una lección oculta para la élite de Hollywood. No importa cuán astuto o exitoso seas en casa, siempre habrá alguien esperando para separarte de tu dinero en el escenario internacional. Para Chaplin, el episodio fue un amargo recordatorio de que incluso los maestros de la ilusión pueden caer en un truco financiero, y que el mundo más allá de Hollywood está lleno de tramas y giros más extraños que cualquier película. El imperio del gimnasio Muscle Beach de Mae West. Mae West nunca fue de seguir las reglas. Con su descarado ingenio y confianza sin disculpas, rompió tabúes, burló a los censores y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Pero en la era de posguerra, cuando sus roles cinematográficos disminuyeron y la obsesión de Estados Unidos por la salud y el fitness se disparó, West vio un nuevo horizonte para la fama y la fortuna, uno que atraería a estrellas, culturistas y grandes soñadores por igual. Esto no era solo otra moda de Hollywood. Era el intento de Mae West de construir un imperio de gimnasios y una advertencia sobre mezclar el brillo del espectáculo con la fuerza empresarial. El plan parecía perfecto para la época. A finales de los años 1940 y principios de los años 1950, la moda de la cultura física estaba en todas partes. Muscle Beach, en Santa Mónica, atraía multitudes para ver a atletas bañados por el sol y aspirantes a Adonis mostrando sus músculos. Mae West, siempre adelantada a su tiempo, decidió invertir fuertemente en una cadena de gimnasios y granjas de salud a lo largo de la costa de California, imaginando una red glamorosa de palacios de fitness para celebridades y personas comunes por igual. Puso su nombre y dinero detrás de una nueva marca de gimnasios que prometía no solo ejercicio, sino una experiencia digna de la realeza de Hollywood. Con su estilo característico, West organizó fiestas de inauguración lujosas, invitando a compañeros estrellas y a la prensa a maravillarse con las instalaciones de última generación. Anuncios mostraron su nombre y rostro en vallas publicitarias. Sube y entrena con Mae West, un giro divertido a su famosa frase. Por un breve momento parecía que podría lograrlo. La membresía se disparó, y algunos de los cuerpos más famosos de la ciudad hicieron apariciones regulares, otorgando al proyecto un aura de credibilidad cool. Pero el negocio del fitness resultó ser más complicado que un set de película. Los costos de mantener instalaciones glamorosas se dispararon y la logística de manejar múltiples ubicaciones se volvió abrumadora. Las demandas comenzaron a acumularse por proveedores no pagados, incumplimiento de contrato y acusaciones de que algunos entrenadores y personal no cobraban durante meses. Peor aún, algunos asistentes al gimnasio se quejaron de que los gimnasios no cumplían con las promesas de Hollywood, citando equipamiento roto y clases abarrotadas. Los socios comerciales de Mae, algunos de los cuales eran menos experimentados de lo que aparentaban, luchaban por afrontar las realidades financieras. Para mediados de la década de 1950, el imperio del gimnasio Muscle Beach comenzó a desmoronarse. Varias ubicaciones cerraron abruptamente, dejando a los miembros sin entrada y a los acreedores buscando respuestas. Mae West, cuya reputación por su dureza la había mantenido a flote en las tormentas más duras de Hollywood, se encontró enfrentando demandas y titulares que cuestionaban su habilidad para los negocios. La que una vez fue una empresa glamurosa se convirtió en una advertencia sobre seguir tendencias sin una base sólida. Al final, el imperio de Muscle Beach de Mae West se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejando solo recuerdos, algunas fotos descoloridas y la lección de que no todas las estrellas de Hollywood pueden abrirse camino hacia el éxito empresarial. W.C. Fields y la burbuja del naranjal. W.C. Fields era el maestro del cinismo cómico, un hombre cuya persona en pantalla era en partes iguales, encanto, ingenio y desconfiada cautela hacia el mundo. Fuera de cámara, Fields no era muy diferente.
Le gustaba una buena bebida, desconfiaba de los banqueros y creía que no había lugar más seguro en inversión que un trozo de tierra de California. En la década de 1930, esa fe sería puesta a prueba cuando Fields y un grupo de amigos de Hollywood se involucraron en una de las burbujas de inversión más extrañas y desastrosas de la época, la fiebre de los naranjales en California. La lógica parecía sólida. La industria de los cítricos en California estaba en auge, impulsada por la demanda nacional y la promesa de ganancias fáciles. Los huertos de naranjos se comercializaban entre la élite de Hollywood como lo más seguro en la agricultura. Agentes inmobiliarios y promotores agrícolas se dispersaron por Los Ángeles, invitando a estrellas y productores a fiestas exclusivas en tierras de cultivo bañadas por el sol. La propuesta de venta era irresistible. Compre unas cuantas acres, deje que trabajadores migrantes cuiden los árboles y vea su fortuna crecer, literalmente. Fields, que nunca rechazaba una ganancia fácil, se lanzó con todo. Compró varias parcelas, a lo que le dijeron eran precios de ganga, y pronto convenció a un puñado de amigos, estrellas de cine mudo, guionistas, incluso un par de productores, para que se unieran a él. La idea de cambiar el caos de los sets de rodaje por la tranquilidad de un huerto de naranjos atrajo a muchos en el negocio. Las estrellas presumían de su nuevo estatus de caballeros agricultores en las cenas de Hollywood, y más inversores se alineaban, ansiosos por una parte del negocio. Pero bajo la superficie, no todo iba bien. Agentes inmobiliarios deshonestos habían estado inflando el valor de terrenos inútiles o arruinados, utilizando valoraciones falsificadas e informes falsos de rendimiento de cultivos. Las parcelas que Fields y sus amigos compraron estaban a menudo en tierras marginales, con acceso deficiente al agua, lo que las hacía prácticamente inútiles para la producción de cítricos. Para empeorar las cosas, una repentina plaga arrasó el sur de California, devastando los cultivos y haciendo caer los precios de las naranjas en picada. En tan solo unos años, el gran esquema de los huertos de naranjos se desmoronó. Fields observó con horror cómo su inversión infalible se agrió. Perdió miles, y otros perdieron aún más. Los caballeros agricultores se quedaron con tierras estériles y bolsillos vacíos, obligados a admitir que habían sido superados por estafadores elocuentes y las fuerzas impredecibles de la naturaleza. La burbuja de los naranjales se convirtió en un chiste recurrente en Hollywood. Otro ejemplo de cómo incluso las mentes más agudas podían ser atraídas por sueños de dinero fácil. Para W.C. Fields fue una lección amarga. A veces, la apuesta más segura es quedarse con lo que uno conoce y nunca confiar en un trato que suena demasiado bueno. La sangría de dinero de John Wayne en Alamo Village. John Wayne, Duke para sus amigos y millones de cinéfilos, era el símbolo definitivo de la tenacidad estadounidense, la independencia ruda y el patriotismo inquebrantable. Así que no fue sorpresa que cuando se propuso realizar su proyecto soñado, el Álamo se negara a escatimar. Pero el compromiso de Wayne con la autenticidad convirtió lo que se suponía que iba a ser un set de película en uno de los agujeros negros de inversión más notorios de Hollywood, una saga que dejaría al Duke y a sus inversores tambaleándose durante décadas. Wayne había querido hacer una película sobre el legendario asedio de 1836 en el Álamo durante años. Cuando ningún estudio quiso financiar su ambiciosa visión, hizo lo que las grandes estrellas de Hollywood suelen hacer. Él mismo financió el proyecto, reuniendo una lista de amigos de la industria y seguidores leales como patrocinadores financieros. Decidido a recrear la historia a una escala épica, Wayne compró una vasta extensión de tierra en Bracketville, Texas, y comenzó a construir una réplica a escala completa de la misión del Álamo, junto con un pueblo en funcionamiento completo, con calles, tiendas e incluso una iglesia en funcionamiento. Los costos de construcción se dispararon. Wayne insistió en la precisión histórica para cada ladrillo y viga, desestimando a los contadores del estudio y aportando más fondos personales. A medida que el proyecto se alargaba, los retrasos por el clima y las pesadillas logísticas solo aumentaban los gastos. Los inversores, algunos de ellos compañeros actores, otros ricos fanáticos atraídos por el carisma de Wayne, seguían firmando cheques, convencidos de que cuando el Álamo finalmente llegara a los cines, sería un gran éxito que les devolvería 10 veces más. Cuando la película se estrenó en 1960, fue ciertamente un espectáculo, obteniendo nominaciones al Oscar y atrayendo a multitudes curiosas. Pero a pesar de su tamaño, The Alamo tuvo problemas para recuperar su enorme presupuesto. Los costos de mantener Alamo Village, el extenso set convertido en atracción turística, continuaron acumulándose.
Los visitantes llegaban lentamente, pero las ventas de entradas y los alquileres de películas nunca igualaron el mantenimiento del lugar ni los elevados gastos de la película. Durante décadas, Alamo Village, que se erguía como un monumento tanto a la visión de Wayne como a la capacidad de Hollywood para el exceso. La propiedad cambió de manos en múltiples ocasiones, a veces sirviendo como un destino turístico del oeste, otras veces abandonada bajo el duro sol de Texas. Wayne nunca recuperó completamente su inversión y fue sincero sobre el impacto que tuvo en sus finanzas y amistades. Al final, el Álamo fue menos un triunfo del cine estadounidense que una advertencia para cada estrella con un proyecto personal y un cheque en blanco. El pozo de dinero de John Wayne se erige como un testamento de cómo incluso las leyendas pueden ser deshechas por la ambición, y cómo una sola película puede atormentar una carrera mucho más tiempo que cualquier duelo de 6 disparos. La madre de Jean Harlow y las acciones de la crema facial milagrosa. Jean Harlow, la original rubia platino explosiva, cautivó a millones con su ingenio, belleza y presencia. Pero detrás de escena, fue su madre ambiciosa y a menudo autoritaria, quien se convirtió en el centro de uno de los fiascos de inversión más extraños de Hollywood. Una crema facial milagrosa que prometía juventud eterna y solo entregó demandas, decepción y una estela de cuentas bancarias vacías. Conocida como Madre Jean, la madre de Harlow fue una fuerza constante en la vida y carrera de su hija, actuando como gerente, publicista y guardiana. A mediados de la década de 1930, Madre Jean se enamoró de un empresario local que afirmaba haber desarrollado un nuevo cosmético revolucionario, una crema que podía borrar arrugas, desvanecer manchas de la edad y mantener los rostros de la élite de Hollywood resplandecientes bajo las luces del estudio. El argumento era irresistible, especialmente en una industria obsesionada con la juventud. Con el nombre de Jean Harlow asociado, Mother Jean se puso a trabajar convenciendo a actores, directores e incluso maquilladores para invertir en la empresa que fabricaba la supuesta crema milagrosa. Algunos se unieron como patrocinadores financieros, mientras que otros acordaron promocionar el producto a amigos y fans. Circulaban rumores de que la fórmula secreta había sido desarrollada por científicos europeos e introducida de contrabando en los Estados Unidos como el próximo gran avance en belleza. A medida que los primeros lotes de crema salían al mercado, las estrellas hacían fila para ser fotografiadas con los frascos, y las columnas de chismes de Hollywood hablaban maravillas sobre los efectos increíbles del producto. Pero no tomó mucho tiempo para que aparecieran grietas. Los clientes se quejaron de que la crema no era más que una crema fría glorificada. No hubo milagros, solo el mismo viejo humectante. Algunos incluso reportaron brotes y erupciones. Se exigieron reembolsos. La prensa, que una vez fue encantada por el ángulo de Hollywood, comenzó a investigar el historial de la empresa y descubrió que los llamados científicos europeos no existían, y que las afirmaciones milagrosas eran pura fantasía. Inversores enfadados presentaron demandas, y la empresa rápidamente colapsó bajo el peso del escándalo y la mala publicidad. La reputación de Madre Jean, y, por extensión, la de Jean Harlow, sufrió un golpe en la prensa. La élite de Hollywood quedó avergonzada, no por la crema facial, sino por la vergüenza de haber sido engañada. El fiasco de la crema facial milagrosa sigue siendo una advertencia en la historia de Hollywood. No importa cuán brillantes sean las luces, siempre hay una sombra de oportunismo y avaricia, y no todas las inversiones valen la pena apostar tu nombre o tu cara. La apuesta inmobiliaria de Warner Brothers en Hollywoodland. En los ruidosos años 20, la fortuna de Hollywood parecía ilimitada. Los estudios estaban en auge. El sonido estaba transformando el cine y las fortunas se hacían de la noche a la mañana. Los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack eran los reyes de la nueva industria, disfrutando del éxito del cantante de jazz. Pero, llenos de dinero en efectivo y optimismo, fijaron su mirada más allá de la pantalla de plata, invirtiendo en un extenso esquema inmobiliario que ayudaría a crear y casi destruir el letrero más icónico en la historia del cine, Hollywoodland. El plan era tan grandioso como cualquier superproducción: comprar acres de tierra sin desarrollar sobre Los Ángeles y transformarlos en un desarrollo de viviendas exclusivo, completo con lujosas casas, caminos serpenteantes y la promesa de vecinos estrellas de cine. Para atraer a los compradores, los desarrolladores erigieron un enorme letrero en la colina, Hollywoodland, cada letra gigante iluminada por miles de bombillas, llamando al nuevo dinero y a los sueños frescos hacia el oeste.
Los hermanos Warner y otros ejecutivos de estudio invirtieron dinero en el proyecto, viéndolo como una inversión segura que protegería sus fortunas de la volatilidad del negocio cinematográfico. La promoción fue implacable, prometiendo vistas panorámicas, fiestas glamorosas y proximidad a las estrellas más populares de la ciudad. Las primeras ventas fueron rápidas, ya que la economía en auge fomentaba la especulación y la toma de riesgos. Pero cuando la Gran Depresión golpeó en 1929, el sueño se agrió rápidamente. Las ventas de casas se estancaron, la construcción se detuvo, y muchos compradores incumplieron con sus lotes. Los hermanos Warner, que habían apostado por la prosperidad continua, vieron sus inversiones marchitarse mientras el mercado colapsaba. Durante un tiempo, incluso el futuro de su estudio estuvo en duda a medida que las deudas del esquema de Hollywoodland se acumulaban. El infame letrero en sí mismo cayó en mal estado. Las letras se rompieron, las bombillas se apagaron, y se convirtió en un monumento a las promesas incumplidas de la fiebre del terreno en Hollywood. No fue hasta décadas después que la ciudad renovó el letrero, acortándolo a simplemente Hollywood y convirtiéndolo en el símbolo icónico que conocemos hoy. La apuesta de Hollywoodland de los hermanos Warner es un ejemplo clásico de cómo incluso los jugadores más poderosos de Hollywood pueden ser sorprendidos por la imprevisibilidad del mundo real. Durante unos pocos años, el letrero se erigió como un faro para los soñadores. Para muchos, también fue una advertencia clara. Incluso en Tinseltown, no hay tal cosa como un éxito garantizado. Desde hipódromos condenados hasta fortunas desaparecidas en petróleo y naranjas, los esquemas de inversión más salvajes de Hollywood muestran lo arriesgadas que podría ser la vida detrás del glamour. Incluso las estrellas más grandes no eran inmunes a los sueños que fracasaban. En una ciudad impulsada por la ambición y la ilusión, perseguir la próxima gran oportunidad siempre fue parte del juego. A veces, las apuestas más audaces sucedían lejos de las cámaras, y las historias más sorprendentes de todas no se escribían en guiones, sino en los riesgos que las estrellas se atrevían a